Bienvenidas, bienvenidos a De Vocación a Futuro, egresados y egresadas de estudios socioterritoriales, transmitiendo desde BEST, de la Unidad Coajimalpa, en la Autónoma Metropolitana. Nos da muchísimo gusto tener aquí a nuestras egresadas y egresados. Nos va a interesar muchísimo saber pues su trayectoria académica con nosotros y sobre todo qué están haciendo ahora. Les doy la bienvenida. Yo soy Fernanda Vázquez, soy coordinadora de estudios socioterritoriales ahora. En algún momento fui profesora de ustedes y me encanta tenerles acá. Me emociona muchísimo saber pues todo lo que han hecho desde que nos dejamos de ver hace muy pocos años. Y lo primero que quisiera saber es si se pueden presentar cada uno, su nombre, su generación y en dónde están, cuál es la ocupación que tienen actualmente. ¿Empezamos? Buenas tardes, mi nombre es Martín Ramírez Escobar, soy de la generación 19 Primavera y actualmente soy supervisor técnico en la Jefatura de Integración de Información Catastral en el Registro Agrario Nacional. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Marana, soy de la generación 19 Otoño y actualmente soy enlace de estudios geoestadísticos en el C5 de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Garduño, soy generación 12 Otoño y soy la coordinadora general de la Iniciativa de Seguridad Vial Mundial aquí en Ciudad de México de Bloomberg Philanthropies. Yo soy Montserrat Castillo, de la generación 12 Otoño también. Soy directora de proyectos de una consultoría en política pública urbana que se llama Linkin Minds. Yo soy Alberto Aranda Ceballos, de la generación 13 Otoño. Actualmente estoy por iniciar la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Sánchez, soy de la generación 14P. Soy coordinador de operaciones de una organización que se dedica a hacer tecnología para gobiernos, que se llama Intelectia. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. La primera pregunta, bueno, son varias preguntas en una. Tenemos un bloque para poder averiguar algunos elementos. Me gustaría muchísimo que me contaran. Generalmente estudios socioterritoriales es una licenciatura pues muy nueva, con un nombre extraño que afuera es poco comprendido, pero ¿cómo ustedes decidieron estudiar con nosotros y les llamó la atención? Eso quisiera que me lo explicaran un poquito. Ya en la licenciatura, ¿cuáles fueron esas UEAs o profesores que les marcaron, que recuerdan como con cariño o que los formaron de alguna manera hacia lo que ahora se convirtieron? Vamos a explorar un poco ese yo del pasado y si nos pueden contar alguna anécdota en su trayectoria con nosotros. Entonces, si quieren, empezamos ahora con Alfredo. Hola, ¿qué tal? Pues en realidad, ¿cómo llegué a la UAM Coajimalpa? Andaba buscando carrera, estaba la oportunidad de que se iba a construir una universidad aquí en Coajimalpa, cerca de donde yo vivía en ese entonces, y busqué los planes de estudio. Obviamente me fui como hacia los de sociales y encontré esta, dije, ¿qué es esto? Esto está padrísimo, quiero. Ya me inscribí al examen, lo pasé y enos aquí, varios años después. Entre las UEAs que más recuerdo con cariño, creo que fue la primeritita, que fue Introducción a los Estudios Socioterritoriales, donde nos pusieron varios proyectos a entender distintos problemas y proyectos urbanos. Y dije, sí, esto se debe de tratar la carrera, aquí me quiero quedar, ¿no? Entonces, pues de ahí, de hecho, la mayoría de las UEAs que más disfruté fueron las de investigación, las de metodologías cualitativas, cuantitativas, las que me dieron como otras herramientas como las de SIX y las de que no eran precisamente metodologías, pero te ayudaban, como las de cultura contemporánea, las de medio ambiente, que tenías que hacer entrevistas, que tenías que meterte en el territorio, en el papel, para poder ver mucho. Y esto precisamente fue lo que me dio las herramientas para hacer lo que hoy hago y para entender y, no sé, me formó como un profesionista. Y algo chistoso que pasó en la carrera, creo que me tocó el momento que se inauguró la unidad, entonces no había ventanas. Llegó un momento en el que la niebla se metió tan adentro que si tú pasabas por los pasillos parecía Silent Hill. Bueno, ahí hay que explicar un poco porque nuestra audiencia no va a saber. Primero vivimos en unos edificios, ¿no? Nos separaron como comunidad y cada división estaba en un edificio diferente allá abajo en el mundo, en la ciudad. Y nosotros estábamos en Baja California. A algunos de ustedes les tocó en Baja California. Entonces a Alfredo le tocó justo la migración a nuestro nuevo edificio sin luz,
apenas teníamos agua, Con niebla dentro. con niebla dentro del edificio. Entonces es una experiencia que ahora nuestros compañeros y compañeras que están con nosotros pues no tuvieron. Adelante. Bueno, este interés por la licenciatura surgió cuando iba en la preparatoria, estaba buscando pues carreras que podrían gustarme. A mí siempre me ha interesado la geografía, siempre me han gustado los mapas desde que era muy muy joven y encontré en internet la licenciatura. Fue la única opción que tuve. De hecho, nada más hice examen a la UAM para estudios socioterritoriales. Me quedo y pues estoy muy agradecido de formar parte de esta licenciatura, de ser egresado. Las UEAs que me marcaron, que me parecieron importantes, son aquellas de metodologías cualitativas, cuantitativas. Las UEAs que tomamos con Laura Quiroz sobre sistemas de información geográfica, creo que son súper útiles. Son UEAs que te forman y que te distinguen incluso a la hora de buscar trabajo. Recuerdo con mucho cariño y también con añoranza, porque me gustaría volver a tomar clases, las clases de la doctora Laura Carballido. A la fecha creo que son de las mejores clases que he tenido. También, pues no voy a olvidar las clases que tuve y también la tutoría que tuve y la relación académica que tuve con la doctora Esperanza Palma, que pues para mí fue muy importante en mi desarrollo académico e incluso podría decir profesional, ¿no? Cuando empezaba a buscar trabajo y salir al mundo laboral. Una anécdota chistosa, pues creo que es cuando entramos a la nueva unidad de Coajimalpa. Coincido con Alfredo, creo que nos encontramos con ciertos retos al ser una unidad nueva. Algo que me recuerdo es, pues cuando entré en primer trimestre estaba en Baja California y yo pensé que iba a estar unos trimestres más y resulta que al segundo trimestre pues nos vamos a Coajimalpa y de pasar con un comedor muy bueno en Baja California a una cuadra del metro, pues nos quedamos en un lugar donde no había nada de transporte, donde ni siquiera había cafetería y donde el frío estaba terrible. Entonces sí fue muy extraño esos primeros trimestres. Me imagino. ¿Qué pasó contigo, Monse? Para mí fue una búsqueda intensiva de carrera. La verdad es que el tema de las ciencias sociales siempre me llamó la atención. Estudiar algo que yo sentía que podía aportar algo como al bien colectivo común. Empecé estudiando antropología, pero pues justo me decepcioné un poco porque era muy negativo, los profesores eran muy negativos, era como, pues qué bueno que estás aquí, pero no hay chamba, ¿no? Entonces, pues te desanimaban mucho. Después empecé a ver como las carreras tradicionales, ¿no? Ciencia política, a lo mejor economía, pero pues justo también como que ya estaba un poquito yo desfasada, ya había estado 2 años en antropología, ya sentía que se me había ido el tren de empezar ya una carrera y pues buscando así profundamente carreras encontré las de la UAM, ¿no? Que justo ofrece unas opciones bastante innovadoras en sus programas. Y recuerdo que estaba viendo, también había otra que está en Lerma, creo que era políticas públicas y algo de ese tipo, ¿no? Pero pues justo era como, creo que eso ya es otra ciudad, ¿no? Entonces fue como, no, pues ahí sí ya descartado. Y me llamó mucho la atención pues la multidisciplinariedad de esta licenciatura y así fue como llegué y en su momento pues la atracción de que estaba en la Roma, que estaba muy cerca de donde yo vivía y era como wow, pero sí, pequeño detalle, era Coajimalpa, ¿no? No era Condesa. Exacto. Y ya pues ya me tocó esa parte de la mudanza y una anécdota chistosa, se me vienen 2, una... Recuerdo que en algún momento hubo una pelea al lado de aquí de la UAM está el CONALEP. Ajá. Y hubo una pelea, no, o sea, pelea medio boba, no fue agresiva, violenta, pero con los estudiantes del CONALEP, de estar aventando papelitos, piedras. Entonces esa fue una y la otra fue un día que en el comedor dieron crema de chicharrón prensado. Y tengo esa imagen que no se va a ir nunca de mi cabeza de la crema del lácteo separado de la grasa del chicharrón prensado y todos así tristes.
Entonces, es mi anécdota. Muchas gracias, Monse. Jess. Sí, bueno, yo como llegué a la carrera, un poco yo ya había decidido estudiar en otra universidad, pero igual era una carrera muy nueva y no hubo cupo, más bien ya no hubo personas suficientes para abrir la carrera, entonces me quedé así sin nada, como ya casi ya iban a empezar las clases y yo no tenía dónde ir. Y como la UAM pues es en trimestres, entonces pues era de las únicas universidades que pues tenían para ingreso. Entonces estuve buscando y viendo y de repente un amigo me enseñó el plan de trabajos de esta carrera de socioterritoriales y cuando la vi fue como, wow, esto es como todo lo que yo quiero, porque pues creo que saliendo de la preparatoria realmente no tenía yo conciencia de qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Si quiero ser abogada, si quiero ser socióloga, geografía, entonces como que era demasiado y cuando vi el plan de estudios fue como, esto es excelente, hay de todo y puedo como casi decidir, entonces para mí fue súper padre encontrar la carrera. Y estando acá, creo que, bueno, para mí la doctora Miriam Alfif fue como para mí la mejor profesora que he tenido, su pasión, la forma en la que daba las clases, entonces creo que todo el tema yo me fui al bloque de territorio y medio ambiente, entonces todo el tema ambiental y esta parte me gustó mucho, pero también disfruté mucho las materias teóricas, sí, como el tema de sociología, de género, la resolución de conflictos a nivel teórico, entonces para mí eso también me gustó mucho y obviamente las materias de sistemas de información geográficas, me encantaba hacer mapas, era muy feliz haciendo mapas. Entonces, bueno, creo que eso fue lo que más me gustó también de la carrera. Gracias, Jess. Mariana. En mi caso fue muy curioso porque yo no tenía claro qué quería estudiar, entonces en las universidades que apliqué para distintas carreras. O sea, en una apliqué para ingeniería y en otra apliqué para relaciones internacionales. O sea, totalmente opuestas. Y cuando mi mamá me dijo que había una universidad aquí en Coajimalpa pública y yo dije, no creo, no creo que haya. Y ya ingresé, hice el preregistro el último día y elegí la carrera al azar. Me quedé, entonces dije, pues voy a ir un trimestre a ver si me gusta, si no me gusta me voy. Me enamoré de la carrera, me la vendieron muy bien, entonces decidí continuar. Y pues me gustó mucho, yo disfruté mucho las UEAs de SIG, en especial con la maestra Socorro Flores, que le decimos de cariño Coco. Yo disfruté mucho sus UEAs, disfruté el hacer mapas, se me daba bien, entonces fue algo que yo hacía con gusto. Y una historia chistosa justamente es con Coco, que yo soy de Lerma, entonces nos pidió hacer un mapa de una zona que conociéramos y lo hice un poquito tarde ya ese mapa, entonces dije, pues lo voy a hacer de Lerma, no creo que sepa si está mal o está bien, entonces porque nadie conoce Lerma, entonces no creo que haya problema. Y resultó que Coco era de Lerma y que conocía a Lerma y me puso en un correo de, oye, qué bueno que lo hiciste de Lerma, yo soy de ahí y conozco, yo así de, bueno, espero que esté bien. Salió afortunadamente bien, entonces no hubo problema. Bueno, ya egresaste, entonces Sí, yo ya. creo que se te calificó bien. Sí, creo que sí. Martín. Yo como llegué aquí a la UAM Coajimalpa, es una historia muy interesante porque igual en la búsqueda de universidad, yo estaba aplicando principalmente para ingeniería en automatización en el Instituto Politécnico Nacional. Yo también desconocía que había una universidad aquí en Coajimalpa, pero en cuanto me dijeron, empecé a ver la oferta académica, y pues la verdad no me interesó ninguna más que la licenciatura en estudios socioterritoriales. Vi el plan de estudios y como vi que también es multidisciplinaria, la verdad es que me llamó la atención. Desde ese momento me enamoré y apliqué. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Entonces hice mi examen y afortunadamente, gracias a Dios, estoy aquí y la verdad es que fue muy buena experiencia estar aquí en la UAM Coajimalpa. Me encanta. ¿Alguna anécdota chistosa? Sí, claro. Bueno, igual voy a coincidir con colega. Cuando justamente me acuerdo que en lo que ahorita es el espacio del Ágora, hay como una reja y como un pequeño montecito que nos separa con el Conalep, entonces nos aventaban sus balones, nosotros se los lanzábamos, pero ya era constante, entonces llegó un punto en el que ya nosotros no se los quisimos pasar y casi nos mandaron a un directivo, a un prefecto, para que les regresáramos el balón.
Entonces nos decían también, suban a echar reta, pero pues nosotros estaba ahí como que un poco de desestrés, esperando la hora de nuestra siguiente clase. Entonces sí fue como que es algo muy chistoso en ese momento. Mira, traviesos. Ahora tenemos, a ustedes no los tocó seguramente, pero tenemos una puerta de ese lado, entonces nuestra Sí, podemos conexión, echar reta. sí, ya podemos ir a echar reta porque tenemos, ya no tenemos que dar toda la vuelta, ahora tenemos una puerta más cerquita. Muy bien. Bueno, el siguiente bloque que nos gustaría conocer de ustedes tiene que ver con lo que hicieron en su trayectoria académica. Entonces, si me pueden contar un poco sobre la movilidad, a dónde se fueron, el servicio social que realizaron, en dónde fue, la práctica de campo que más disfrutaron, si tuvieron o no tuvieron, porque ahora el centro de socioterritoriales pues son las prácticas de campo, pero yo sé que hay unas generaciones que fue complicado. Y finalmente, ¿qué bloque escogieron? ¿Por qué ese? ¿Y de qué fue su proyecto terminal? Empezamos Sí. ahora contigo. Bueno, mi movilidad yo la hice en la unidad Lerma de la UAM, en la carrera de políticas públicas. Se llevaba un sistema modular. Fue una decisión que muy indecisa porque la verdad estaba entre la UAM Azcapotzalco, entre la UAM Iztapalapa. Quería algo dentro de la Ciudad de México, pero pues por la cercanía me quedaba un poco más cerca la unidad Lerma que las demás unidades. Entonces fue como que yo me decidí ir para allá. Fue algo muy lindo, hice muchas amistades, hice muchos amigos profesores que nos reconocían justamente cómo íbamos de la UAM Coajimalpa. También hubo como que una vinculación entre la licenciatura y la carrera de políticas públicas, que pues es muy buena. Entonces puedo decir que yo viví grandes momentos en Lerma, en la UAM Lerma, y hasta la fecha he mantenido contacto con algunos amigos de allá. Mi servicio social yo lo hice en la Dirección Distrital 20 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tuve la fortuna de participar y ser ayudante en estos procesos de el presupuesto participativo, las jornadas consultivas, y en la elección de las comisiones de participación comunitaria, que son las COPACO. Yo estuve como que en la organización y también llamando a los responsables de mesa, porque tienes como es una elección, entonces es algo muy interesante. Bueno, yo también, gracias a Dios, tuve la fortuna de poderme quedar en el año pasado, justamente donde realicé mi servicio social, en el proceso electoral local ordinario del 2024. Yo soy del bloque 2 de instituciones y gobernabilidad. La verdad es que de ahí reconozco a todos los docentes en general de la licenciatura, pero la verdad sí tengo un cariño muy, muy grande por ese bloque, y es que el doctor Oscar Flores Sauri, que es como un mentor para mí, es la persona que me motivaba a seguir adelante. Y la práctica de campo que yo que recuerde que viví muy bien, fue justamente en una UEA con la doctora Fernanda. Fuimos a la iglesia de San Hipólito, donde veneran a San Judas Tadeo. Fue una práctica complicada, divertida, más que nada porque íbamos a ver cosas que estaban fuera de nuestra zona de confort, y también había cosas que no eran tan vistas, pero que a la vez, estando dentro te pierdes en un mundo que es otro tipo de cultura. Que bueno, al menos que yo soy católico y que venero a San Judas Tadeo, pero que en ese entonces no lo veía de esa manera. Sí, es como que un mundo muy amplio para mí en ese entonces, que dices, wow, ¿cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo puedes dimensionar? Y justamente teníamos que hacer entrevistas, teníamos que reunirnos en puntos. Era muy complicada la entrada porque, pues como fuimos exactamente en el día que lo veneran, el día 28 de cada mes. Se limita el acceso a la iglesia y se llena muchísimo. Entonces, esa fue la práctica del campo que yo más recuerdo de mi estancia aquí en la unidad Coajimalpa. Gracias, Martín. ¿En qué, ya me dijiste tu bloque, el tema de investigación fue? Claro. Bueno, mi tema de investigación, ya estoy en la recta final. Ese de mi PT se titula La sociedad capitalina mexicana y su favoritismo hacia los partidos políticos, un estudio enfocado en las alcaldías Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Álvaro Obregón, en los procesos electorales locales ordinarios de 2015, 2018, 2021 y 2024. Eso ya es como de maestría o de doctorado. Qué buena memoria.
Bueno, yo realicé mi movilidad en la UAM de Xochimilco, a pesar de que me quedaba más cerca UAM Lerma, me decidí por Xochimilco y estuve en planeación territorial, realmente no recuerdo el bloque. Pues se relaciona mucho con la carrera, es muy similar, pero nosotros tenemos ese enfoque social que le da ese plus, porque ellos como que son muy estrictos, muy cuadrados en cómo planear el territorio. Tengo buenas amistades ahí, me gustó mucho el espacio es muy amplio, es diferente a Coajimalpa, un ambiente totalmente diferente, lo disfruté mucho. Posteriormente realicé mi servicio social en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial, bueno, en la SEDATU, se me fue el nombre. En la SEDATU en la SEDATU, y ahí estuve en el proyecto del CITU. Mi supervisor fue el maestro Tonati Suárez. Participé en la formación de capas y en cómo podemos mejorar este sistema para que se vuelva uno de los mejores a nivel nacional. Y yo lo disfruté mucho, fue un ambiente muy bueno, de ahí surgió mi oportunidad laboral, entonces también, se lo agradezco mucho. Y mi proyecto terminal tiene un nombre larguísimo. Cambio en el patrón de localización comercial vinculado al proceso de gentrificación en la Ciudad de México 2010 y 2020. Llevo 2 años trabajándolo y no me acuerdo del nombre realmente nunca. Aunque nos den el problema de investigación es más que Exacto. Entonces, yo le agradezco mucho a mi asesor, a Alex Zárate, porque me tuvo mucha paciencia con ese proyecto. Yo, aunque le hacía a veces, no funcionaba tan bien como yo quería, pero me ayudó mucho. Yo estuve en el bloque de economía y pues ahí yo aprendí mucho con todos los maestros, con Salomón, con Adriana, con María Moreno, y con Alex, obviamente. La práctica que más me gustó fue cuando fuimos a Malinalco con la maestra Adriana Larralde. Fuimos a ver la producción del mezcal y cómo lo geográfico se aplicaba a la producción del mezcal. Entonces fue una aventura, esa práctica fue muy buena. Anduvimos en el monte de Malinalco, hicimos hasta escalar a rapel sin ningún equipo porque teníamos que subir y fueron horas caminando, no habíamos desayunado porque llegamos tarde, entonces ya no había tiempo de desayunar, estuvimos ahí caminando horas y horas. Hubo mezcal, entonces también pues fue bueno, pero fue una muy buena práctica. Muy bien, muchas gracias, Mariam. Yo hice un poco las cosas al revés. Primero hice mi servicio social, que casi en el primer trimestre. Estuve con la doctora Ruth Pérez haciendo un proyecto sobre seguridad vial en cruces peatonales muy peligrosos alrededor de la ciudad, haciendo pues un análisis de ir a los puntos, grabar, hacer conteo de personas y tratar de ver la situación en general de estos cruces para los peatones. Después hice como prácticas profesionales. Mientras estudiaba, estuve trabajando en una organización que se llama ITDP, igual en temas de transporte y movilidad sustentable. Entonces eso también me ayudó mucho a empezar ya también en el mundo laboral. Mientras estaba estudiando, creo que fue una muy buena experiencia. Al final siento que perdí un poco la experiencia universidad por empezar tan rápido a trabajar, pero al final pues me abrió muchas puertas desde el principio. Y ya el último trimestre tomé mi movilidad y yo me fui a Chile, a Santiago de Chile, a estudiar en la Universidad Pontífica Católica de Chile, donde estuve en la carrera de estudios urbanos, justamente pues siguiendo un poco, tuvimos mucho tema de mapas, pero sí muy enfocado pues a urbanismo, ¿no? O sea, no como aquí que justamente tenemos toda la parte social y toda la parte teórica, era más como práctico. Entonces estuvo bien hacer esa combinación y pues la verdad agradezco mucho pues haber podido irme internacionalmente a otro lado. Tuve una beca por parte de la universidad, entonces eso también ayudó mucho y creo que fue una gran experiencia también para mí. Yo estuve en el bloque, creo que es 4, de territorio y medio ambiente, en donde realmente nuestro proyecto terminal fue un conjunto de todos los trabajos finales de cada una de las UEAs que tuvimos dentro del bloque. La verdad, pues yo como desde que empecé a trabajar temas de movilidad, realmente todos mis trabajos iban en relación a transporte público, movilidad sustentable, ciclista, peatones, mejoramiento de espacios públicos. Entonces todo se enfocó mucho como en desarrollo urbano sustentable.
Muchas gracias, Jess. Montserrat. Yo tal vez me gustaría como resumir, porque hace ratito no conté de las Sí, UEAs, claro. pero un poco la trayectoria, cómo fue y cómo estas UEAs me llevaron justo a decidir el bloque. Sí recuerdo, o sea, la verdad es que todas las UEAs me ayudaron mucho. Recuerdo específico el tema de derecho y del suelo con la doctora Cuavi. Recuerdo también el tema de procesos electorales con la doctora Esperanza Palma, que también hablaba mucho del tema de la paridad, ¿no? Y como que siempre ella fue como de las pioneras del feminismo para mí, pues en temas conceptuales. Incluso también recuerdo al doctor Enrique Gallegos, que nos ponía a leer a Marx intensamente, ¿no? Entonces, o sea, un poquito de todo, o por ejemplo, María Moreno, Alejandro Mercado, que eran pues como más innovadores. Entonces ellos eran un poquito más de que, ay, este software está como más, ¿no? Es lo que usan en UCLA, ¿no? Y te ponen a hacer cosas que. Entonces, como que todo eso ayudó, y luego cuando empezamos a salir un poquito a campo, también ya como en el tercer año, tal vez, cuarto, bueno, tal vez desde el del segundo, recuerdo que éramos como que íbamos a Santa Fe, ¿no? A lo mejor al pueblo. O algo que a mí me marcó mucho fue en temporada de lluvias en Jalalpa, donde se suben las presas. Y pues, o sea, literal, sacan cuerpos de ahí, ¿no? Entonces, para mí esa fue de las experiencias, fue donde, híjole, sí está crítica la cosa, ¿no? O sea, sí está padre la escuela, pero también afuera están pasando como muchas cosas, pues, críticas. También nos llevaron a en Veracruz, ¿cómo se llama? Donde llegan las personas migrantes, los centros donde Sí, como albergues de migrantes. Ajá, sí. Fuimos a un albergue de migrantes también. Eh, bueno, también Rafa, se me olvidó su apellido, Calderón, con el doctor Calderón también, que nos llevaba mucho a campo, también como muy entusiasta siempre de salgan, vean, ¿no? Como ese espíritu también de llevarnos así. Y pues ya después yo tomé la oportunidad también de hacer un intercambio, una movilidad internacional. Me fui a la Universidad Autónoma de Barcelona. Me gustó ahí el tema del ordenamiento territorial, como que en ese momento el tema justo me tocó el momento en el que estaba el movimiento de Cataluña independentista, en el 2014 creo que fue, me tocó el mero auge. Entonces, pues tenía una lógica totalmente socioterritorial el movimiento. Fue la verdad como un muy buen momento para estar allá. Y regresé y pues justo de todos los temas, creo que también fue muy coyuntural en ese momento de que creo que había un poquito de crisis en la carrera porque nos tocó la generación que le tocó la mudanza creo que hicimos casi 2 años en la Roma y luego 2 años acá, entonces ya estábamos quebradas, ¿no? Sí estábamos un poquito como bien desanimadas. Creo que en ese momento también hubo una decisión de, pues hay que tratar de juntarlos lo más que se pueda en 2 bloques, como que en ese momento no se abrieron tantas las opciones, era medio ambiente o ir a cultura, ¿no? Entonces creo que fueron esas 2 opciones. Yo me fui a medio ambiente porque pues sí, me llama más la atención ese tema y listo. Muchas gracias. Adelante, Alberto. Bueno, en mi caso hice movilidad en la Universidad de Aguascalientes. Elegí la licenciatura de urbanismo porque en ese entonces me interesaba pues esas temáticas, ¿no? De el ordenamiento territorial, el diseño de las ciudades. Sentía que en la licenciatura hacía un poco de falta algunas materias prácticas. Sé que tenemos UEAs que son acerca de sistemas de información geográfica, pero tenía el interés por conocer algunas otras UEAs donde podíamos salir más a campo. Ahorita voy a platicar lo del tema de campo, pero bueno. Entonces allá tomé materias prácticas como topografía para aprender a utilizar instrumentos topográficos. Aprendí también, tomé materias para utilizar AutoCAD, como todo aquello que no veíamos en la licenciatura, justo porque pues, no es urbanismo, estudios socioterritoriales. Y fue una experiencia muy grata. Me llevé muy buenos amigos de la movilidad.
tuve conocimientos nuevos y la ciudad me gustó mucho. Hay razones personales por las que me gusta Aguascalientes, entonces fue muy interesante. El servicio social lo hice en 2017, justo 2 semanas después del sismo, en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, en la PAOT. Y bueno, el servicio social fue interesante, aprendí un poquito más acerca de cómo es el servicio público, del sector público, ¿no? Y en particular, en las instituciones en donde se da atención a la ciudadanía. De ahí, denuncias ciudadanas donde hay que atender. Y bueno, posteriormente, estar en PAOT en servicio social, pues fue la llave de acceso a un empleo, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido con haber realizado el servicio social ahí. Ahora, en mi proyecto terminal y el bloque, pues están vinculados efectivamente. Estuve en el bloque 2, que es instituciones y gobernabilidad. En el bloque me interesó el tema de geografía electoral, me gusta mucho el tema de elecciones, entonces hice mi proyecto terminal acerca de las elecciones de 2015. Me enfoqué en el distrito local número 12, que es Cuauhtémoc, donde se encuentra el centro histórico, Reforma, las colonias que están al oriente de la alcaldía Cuauhtémoc. Y el trabajo, bueno, mi asesora del proyecto terminal fue la doctora Esperanza Palma, que justo habíamos tenido UEAs con ella respecto a esos temas de representación política, cuestiones pues relacionadas con elecciones. Y regresando al tema de las prácticas, pues sí, tuvimos poquitas prácticas. Recuerdo 2. Una es una práctica que realizamos, que creo que era un taller, se llamaba Taller de Estudios Socioterritoriales, creo, TEST. Y nos juntaron en equipos y fuimos a varios sitios del poniente de la Ciudad de México, particularmente Álvaro Obregón y Coajimalpa, y realizamos trabajos de campo en esos lugares. En el equipo en donde estuve nos tocó San Mateo Tlaltenango, entonces estuvimos ahí. Eso fue muy interesante y creo que ayudó mucho a poner en práctica el conocimiento que tuvimos, ¿no? En ese entonces. Fue en 2015, si no me equivoco. Y en 2017 fuimos con la profesora Laura Quiroz a INEGI en Aguascalientes, entonces también fue una práctica muy grata porque un año anterior hice el intercambio en Aguascalientes. Entonces regresé a Aguascalientes y creo que fue una experiencia muy, muy padre, muy interesante con mis compañeros de generación. Muy bien, sí. Muchas gracias. Adelante, Alfredo. ¿Qué tal? Mi movilidad la hice en el CIDE, aquí a la vuelta, porque buscaba un reto académico, ¿no? Esa fue como una de las principales motivaciones. Sí lo encontré, sí encontré el reto académico, hay muy buen nivel en profesores, hay muy buen nivel en alumnos. Como ya lo dije, el nivel de profesores de la UAM no le pide absolutamente nada al CIDE, pero es que tenemos profesores de bastante buen nivel. No es competencia, pero no nos opacan en lo absoluto. Al mismo tiempo, de hecho, el servicio de la movilidad estaba haciendo el servicio social. El servicio social lo hice en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente de la Semarnat, que son los encargados de regular el sector energético, petrolero, gas, a nivel ambiental y de seguridad institucional. Fueron las experiencias más enriquecedoras de mi vida, porque aparte yo como que siempre estaba muy metido en temas internacionales. De hecho, incluso en la movilidad estaba con relaciones internacionales. Me mandaron a la Dirección de Cooperación Internacional, coordinación de asesores, y pues como que ahí me empoderaron muchísimo, me dieron muchas herramientas las asesoras del entonces director ejecutivo. Me veían como un asesor junior más, ¿no? Entonces me pedían muchas cosas, aprendí muchísimo, aprendí cómo funciona el gobierno, aprendí cómo funciona mucho el sector eléctrico, el sector energético, el sector ambiental. Me mandaban a las juntas con ellos, entonces eso me ayudó muchísimo, me empoderó muchísimo para poder enfrentarme a la vida real, ¿no? Eso lo agradezco infinitamente. Y precisamente de este servicio social surgen recomendaciones para tanto para mis primeras experiencias laborales, porque ellos me dijeron, oye, se abrió esta vacante,
te puedo firmar una carta de recomendación, aunque fuera un tema totalmente distinto, porque una de las chicas que hizo servicios con nosotros también lo hizo acá. Entonces, eso me ayudó mucho. Y también me ayudó mucho a orientar mi proyecto de titulación. Yo ya estaba en el bloque 2 de instituciones y política, no tenía ni la menor idea de qué hacerlo. Primero me fui como a temas de liberación política, la agenda del Congreso, y cambié el tema 3 veces. Ya estando allá fue como, sabes que ya tengo un proyecto de titulación. A ellos me orientaron, el doctor Flores Jau me ayudó como a amarrar todo, y ya mi proyecto de titulación fue respecto a la reforma energética del 2013 y cómo se reconfiguró todas las leyes accesorias, la estructura del Estado mexicano. Y de prácticas, precisamente a mi generación casi no nos tocaron. Es más, creo que a mi grupo, por no haber ido a bloque de medio ambiente, no me tocaron ninguna. Pero en una materia que teníamos, no es que nos sacaran a prácticas, es que toda la materia eran prácticas, que fue la historia de la ciudad del urbanismo, con la doctora María Moreno. Precisamente en el trimestre que me tocó hizo una cosa extraña con los horarios y con los grupos. Entonces nos juntaron con gente de humanidades y nos juntaron con gente de la MADIC y nos juntaron con gente de la universidad de UCLA, e hicimos varios proyectos con la gente de UCLA. Vinieron a Coajimalpa, nos llevaron a conocer partes de la ciudad y nos separaron en equipos, y tú analizas historia y como con las visiones de la gente de la MADIC, con las visiones de la gente de UCLA, de programas de estudios urbanos, estudios de Latinx Studies, y la gente de humanidades que estaba acá y la de socio. Entonces fue como una cosa súper enriquecedora, porque al final todos presentamos en la Casa de California los resultados de nuestros proyectos, y fue un proyecto muy, muy chido. Y de hecho varias veces como que nos dijeron que nos querían invitar a hacer el mismo de aquí para allá. Al final acabé la carrera, ya no supe qué pasó, pero era como una intención que se tenía. Muy bien, pues es muy enriquecedor la trayectoria académica de cada una, de cada uno. Ese fue nuestro yo del pasado. Ahora quiero llevarles al yo del presente. A mí como su profesora me da muchísimo gusto verles acá y verles como gigantes. Para mí, son como rockstars ahora. Entonces, si nos pueden contar un poquito qué hacen ahora, o sea, yo supongo que han pasado por múltiples trabajos. Vamos a concentrarnos porque tenemos poco tiempo. Si nos quieren relatar algo como importante en su vida laboral, pero que nos concentremos en qué hacen ahora y cómo se ven ustedes hacia el futuro, 5 años hacia adelante, hacia dónde van a llevar su profesión. Entonces, si quieren, empezamos otra vez ahora de regreso. A este lado. Pues bueno, yo soy coordinador de operaciones en esta organización que les comento, que hace servicios digitales para gobiernos. Lo que hacemos nosotros básicamente es, los gobiernos tienen necesidades de información. Nos hemos dado cuenta que las redes sociales tienen como muchísima información. Entonces, a partir del monitoreo de redes, buscamos darle información de utilidad a los gobiernos, ya sea a través de las demandas sociales, o a través de las noticias, a través del monitoreo de columnas de opinión, y a partir de ahí diseñamos productos digitales especializados para ellos. Por ejemplo, si el metro quiere saber los incidentes de operación que existen, hacemos plataformas digitales para ello. O a veces hacemos plataformas digitales para conocer temas de educación, temas de salud, simplemente un gestor de contratos, un gestor de quejas de agua. Por ejemplo, en algún momento trabajamos para el SACMEX. Mi trabajo específicamente es coordinar la operación y que todas las áreas estén alineadas. En algún momento fui analista, ahora soy más como, no el que dirige, pero sí el que coordina las áreas. Es como, necesitamos esta información de acá, necesitamos esta información de acá. Poder bajar los requerimientos y traducirle a la gente de IT, traducirle a la gente que hace análisis de política pública y traducir a la gente que hace temas de ciencia de datos. El tener la formación de socioterritoriales nos ha ayudado muchísimo, porque, por ejemplo, la gente de política pública necesita hacer un reporte específicamente de las demandas de esta colonia, pero no sé cómo. Bueno, pídenle ciencia de datos que agarre un clip, que haga un spatial joint con la base de datos que tiene el equipo de IT de demandas, la cortas y a partir de lo que tengas aquí tiras un buffer y después tiras un buffer de salchicha y todas las demandas que tengas ahí o las incidencias de seguridad y puedes hacer tu reporte, ¿no? O les ayudas como a los gobiernos, o sea, la experiencia que tienes en gobierno y la formación que tienes con
con temas políticos, es como de, oye, ellos te van a pedir esto, esto, esto y esto, o por acá te puede pegar. Damos un poquito de consultoría a nivel político y un poquito de consultoría a nivel comunicacional, a pesar de que nuestro fuerte es el tema tecnológico. Y pues eso es lo que hago a grandes rasgos. ¿Y cómo te ves hacia adelante? ¿Cómo me veo en 5 años? O sea, ya creciste un montón, Sí, pero sí, yo sí. quiero que te vayas al universo. Pues en la empresa llevo casi 4 años, que crecí muchísimo a ser analista, a coordinador de operaciones. ¿Cómo me veo? Yo creo que pues, tal vez abriendo mi propia consultoría, mi propia agencia. Nos consideras, por favor. Claro que sí. Sí, Acá sí, los que urgen van los saliendo. socioterroristas ahí, de verdad. Todo el tiempo me dicen, oye, ¿dónde consigo otro como tú? Aquí hay varios. Aquí hay varios. Adelante, Alberto. Bueno, en este momento estoy en la transición entre salir del servicio público y entrar de nuevo a la academia. Lo que quisiera contar es que, bueno, en marzo renuncié a PAOT. Después de casi 6 años de estar ahí, puedo considerar que es el sitio donde me formé profesionalmente. En PAOT estaba en la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial. Entonces, era investigador adscrito a una subdirección, perdón, que estaba en la Subprocuraduría, y nos encargábamos de atender denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio en materia de ordenamiento territorial, ambiental, y de estas dos temáticas lo que se desprende, ¿no? Que sea ruido, construcción, zonificación, derribo de arbolado, áreas de valor ambiental, conservación patrimonial, que es donde más me especialicé ahí. Y bueno, como servidores públicos en PAOT, lo que yo antes realizaba o lo que realizan actualmente mis excompañeros, pues es atender a la ciudadanía, es investigar y ser un vínculo con las autoridades competentes que imponen las multas y sanciones para aquellas, pues sí, para a los responsables, ¿no? Que están quebrantando, ¿no? El ordenamiento territorial o la normatividad. Es un trabajo que me gustó mucho porque se explota lo multidisciplinario. El equipo, bueno, tuve la fortuna de trabajar con abogados, ingenieros civiles, biólogos, arquitectos y planificadores territoriales. Y creo que ahí socioterritoriales ayuda mucho porque es un vínculo en donde se pueden relacionar estas disciplinas. Usualmente alguien que estudia una disciplina como derecho o arquitectura piensa pues como fue formado, ¿no? Pero creo que al introducir estudios socioterritoriales, pues permite que exista un intercambio de ideas y que haya una apertura de las perspectivas, ¿no? Respecto a alguna problemática. Y por supuesto también el aprendizaje que nosotros como egresados de socioterritoriales y la facilidad también de aprender que podemos obtener de otras disciplinas. Creo que el estudiar estudios socioterritoriales te permite tener esa facilidad de absorber conocimientos de otras disciplinas, de otras carreras, y eso a mí me parece muy interesante. Y ya por último, pues quisiera agradecer a todas las personas con las que tuve oportunidad de trabajar en PAOT. Me llevé grandes amigos pues que voy a seguir recordando y que espero voy a seguir viendo. Y bueno, actualmente estoy por iniciar en septiembre la maestría en planeación y políticas metropolitanas. Me interesa ahora cambiar de tema y me gustaría estudiar temas de vivienda, particularmente periferia, porque vengo de la periferia, vengo de Tecámac, y vivienda social. El tema de vivienda social es el que me gustaría desarrollar. Y dentro de 5 años, pues me veo terminando los estudios de maestría y si es posible, pues empezar el doctorado, porque sí me gusta mucho la investigación y la academia. Y luego te queremos aquí como profesor, por favor. Ay, estaría genial, eso me gustaría mucho. Eres bienvenido, sí. Muchas gracias. Monse. Bueno, yo actualmente estoy en una consultoría, digamos, creo que es resultado también de la trayectoria de trabajos anteriores y de los contactos. 2 colegas que deciden emprender esta consultoría me invitan a arrancarla, a echarla a andar, entonces ahorita estoy pues como directora de proyectos y pues la verdad es que está muy interesante.
dentro de todo el ámbito ya de implementación laboral, está como un pequeño nicho que le llaman consultoría boutique, porque pues según te metes a diseñar ya como proyectos específicos de acuerdo a la necesidad que haya, ¿no? Entonces, le estamos tirando a política pública relacionada con sustentabilidad, y ahí pues puede ser cualquier tema de tanto ciudad como de cambio climático. También nos interesa todo el tema de economía regenerativa, y pues donde ha salido mucho trabajo es en el tema de movilidad, porque pues hubo la aprobación de la ley general, que fue como un hito muy importante, ¿no? A nivel nacional en el 2022. Entonces, mucho se focalizó en eso, y pues como que ahí vimos que había oportunidad, y nos hemos metido. Trabajamos mucho temas de interseccionalidad, que también es algo creo que me dio mucho la carrera, de poder ver como esta perspectiva de diferentes grupos, desde personas con discapacidad, el tema de género, ¿no? Grupos indígenas, pues como esta perspectiva, cómo se mete en proyectos, a lo mejor que también, por ejemplo, el tema de infraestructura, al menos como en temas de movilidad, y pues es un tema también muy ingenieril, y es como un tema también que está muy masculinizado. Entonces ahí estamos como que a veces siento que nos ven como, ay, estas niñas, ¿no? Las de la fundación, a ver qué vienen a decir, sí, las mujeres, ¿no? Pero bueno, nos abren el espacio, nos reciben, nos contratan, ¿no? Entonces ahí andamos. Y pues ya, ¿verdad? ¿Y a dónde te ves hacia adelante? En 5 años. Me gustaría, me gustaría migrar. Sí me gustaría irme a algún organismo internacional donde justo pueda hacer diseño de programas vinculado con política pública para México o para la región. Pues sí, me gustaría irme, no sé, a la OCDE, o me gustaría irme, pues no sé, al BID o algún organismo internacional. Estoy segura que eso va a suceder. Gracias por abrirnos también camino, porque somos, bueno, ustedes van a ser las socioterritorialistas, socioterritoriólogas que abrieron a otras, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, y creo que tú fuiste ahí en lo profesional, alguien que impulsa cosas que tienen que ver con mayor paridad, con mayor, no sé, espacios para las mujeres. Entonces, yo lo sé por ahí. Muchas gracias. Adelante, Jess. Sí, pues yo trabajo para esta fundación Bloomberg, que es una fundación internacional que pues da apoyos a los gobiernos en varios temas. Yo estoy justamente, mi trabajo en seguridad vial está dentro del área de salud pública. No, normalmente hablamos de solo movilidad, de las calles, sino pues es un tema de salud pública, porque estamos hablando de vidas perdidas por un hecho de tránsito, por personas que pues caminaron y las atropellaron. Entonces, bueno, estoy dentro de este programa. Este programa trabaja con más o menos 30 ciudades en todo el mundo, entonces es una red también muy buena de conocer las experiencias de otras regiones del mundo, como África, Asia, Latinoamérica, y yo específicamente trabajo aquí en Ciudad de México dando asesorías técnicas al gobierno en temas de datos. Trabajamos mucho con la estadística, qué está pasando, dónde están pasando los hechos de tránsito, qué son las personas que están siendo involucradas, en qué zonas. Entonces tenemos los mapas de calor y todo este tema. Tenemos el tema de infraestructura, de dónde se necesita mejorar la infraestructura ciclista, peatonal, dónde están los accesos al transporte público. Entonces hacemos también todo ese tipo de análisis. El tema de policías de tránsito, trabajamos con las policías porque son las que hacen todo el tema del control en las calles, las sanciones. Entonces, pues es un trabajo muy duro también de capacitación a las policías. Y todo el tema de comunicación, ¿no? De las acciones, pero también de la problemática que hay en la ciudad y en el mundo con las muertes y lesiones por hechos de tránsito. Entonces yo coordino a un equipo que lleva cada uno de estos temas, haciendo justamente la vinculación de nuestros proyectos con gobierno y el trabajo en conjunto
para que pues sean políticas de gobierno, pero con nuestra asesoría técnica. Trabajamos también como con organizaciones internacionales expertas en cada uno de los temas, entonces es una red como muy grande en la cual hay que vincular, a ver, tú que eres de esta organización, que eres experta en infraestructura, pues háblale a SOPSE, a la Secretaría de Obras para que implementen esta obra, y CEMOVI, vincúlate con esta organización de datos para que puedas hacer el análisis. Entonces es como justamente esto que veíamos en la carrera multidisciplinario, que pues, cualquier proyecto, cualquier programa que hagamos va a tener muchas perspectivas y muchas personas trabajando distintas cosas, pero al final con un bien común, ¿no? O sea, al final trabajamos para temas muy específicos, pero que se necesita de la participación de todas y todos. Entonces eso me ha ayudado mucho a tener esta perspectiva de vincular y de decir, ok, esto se conecta por aquí y por acá. Entonces eso ha sido muy, muy bueno para mí. Y pues la verdad sí he tenido una oportunidad, me especialicé desde que estaba en la carrera en los temas de movilidad, que al final pues sí ya llevo casi 10 años de experiencia en este tema. Al final pues sí fue bueno, pero luego también dije, ay, me especialicé muy pronto, pero pues al final estoy aquí, me apasiona. Y creo que pues me veo en un futuro pues sí trabajando ya en regiones mucho más amplias en los temas de movilidad y seguridad vial, ya sea región latinoamericana o más vinculación con otras regiones del mundo. Pero creo que sí, mi foco es seguir como en este tema. Extraordinario tema. Me parece muy importante. Muchas gracias por ponerlo en el centro, porque sí muere muchísima gente por cosas que podrían evitarse. Entonces creo que Sí. tu labor es importantísima. Muchas gracias. Mariam. Bueno, pues mi trabajo en el C5 está un poco variado, hago varias cosas, desde trabajar con solicitudes ciudadanas, trabajar con mapas de calor por incidencia delictiva, cobertura de cuántas cámaras hay en la Ciudad de México, en qué zonas, para cubrir eventos, para cubrir zonas de alta incidencia delictiva. Tengo que conocer un poco de leyes, de las leyes que protegen los datos personales, y pues al ser servidora pública también de la ley de transparencia, ya que como servidores públicos estamos obligados a rendir cuentas a los ciudadanos de lo que hacemos, de qué tenemos, ese tipo de cosas. También manejamos, bueno, me he tenido que empapar mucho en cómo funcionan las cámaras, debido a que en la dirección en la que estoy, que es la dirección de cartografía, nos encargamos de realizar las propuestas de dónde podemos poner nuevos equipos para la seguridad. Entonces, pues he tenido que leer de todo, de cómo funcionan, de dónde podemos ponerlas, incluso la banqueta. Si no está bien la banqueta, ya no se pudo, porque pues no. Entonces, mucho de eso el que haya estudiado socioterritoriales me ha ayudado, porque pues es un poco variado. O sea, lo que hago no nada más es puros mapitas, sí me gusta mucho eso y hago mucho de eso, pero también me he tenido que meter mucho a la parte teórica de leyes, de transparencia, de cómo funciona todo este mundo de la seguridad en la Ciudad de México. Es mi primer empleo, entonces, pues soy muy nueva en todo esto. Estoy muy agradecida con, pues, haber encontrado esta oportunidad. Para mí surgió a partir del servicio social, de hacer contactos en el servicio social, y pues es muy bueno estar ahí. Es algo nuevo y me gustaría pues que las personas vieran que hay una dirección de cartografía en estos centros, porque yo ni siquiera lo sabía. O sea, para mí fue como de... Pero ahora lo vamos a saber gracias a ti. Y pues ha sido un poquito diferente el ambiente, tanto de aquí de la universidad como en donde hice el servicio. Es un poco más pesado el ambiente en el C5. La mayoría, en mi dirección soy la única mujer. Entonces, pues ha sido un cambio total de ambiente. He tenido que adaptarme a cómo trabajan mis jefes, cómo trabajan de rápido, de que ve allá, ve acá. También hacemos trabajo de campo, de ir a las jornadas de la jefa de gobierno, casa por caso, Zócalo, en las que recabamos solicitudes ciudadanas para instalación de cámaras, reparación también, y también para, pues sí, proyectos de ese tipo. Eso es más o menos lo que hacemos. En un futuro a mí me gustaría continuar preparándome. Me gustaría hacer una maestría. Ahorita yo tengo el plan de hacerla en el Centro Geo,
en geoinformática, entonces estoy preparándome para el próximo año poder postularme. Y yo, como hice mi servicio en la SEDATU, me gustaría regresar a la SEDATU, entonces ese es mi plan para futuro. Muchas gracias, María. Valeria Quintero en este momento pasó ya el examen y entonces te podemos conectar para que, ¿no?, te cuente cómo va a estar el asunto. Y quiero que sepas que siempre vamos a estar como en lugares muy complicados, pero que sientas que atrás estamos todas nosotras. Y bueno, aquí también tus compañeros van a estar atrás de ti. Entonces, cuando pasen alguna cosa así, pues no estás sola, ¿no? Tienes a tu comunidad socioterritorióloga. Finalmente, Martín. Bueno, actualmente yo soy, como lo mencioné anteriormente, supervisor técnico en la Jefatura de Integración de Información Catastral del Registro Agrario Nacional. Es algo muy, muy interesante porque yo vine de un proceso no tan complicado porque se entré por un contacto, pero yo inicié como editor de planos parcelarios de grandes áreas. Entré a la Jefatura de Cartografía y Proceso Fotomecánico, adscrita a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica. Entonces yo empecé a demostrar mis habilidades, a demostrarlas, y fue cuando yo obtuve el ascenso a generador de medios magnéticos, que es cuando ya es toda la base de toda la información de los núcleos agrarios de todo el país, que es muy interesante, es una locura, porque son bases de datos que la verdad yo no imaginé ver en mi vida, pero que ahorita que las estoy viendo es algo que me explota la cabeza. Entonces, gracias igual a mis buenas referencias, a mi trabajo, obtuve mi cambio de jefatura en la que actualmente estoy, y también obtuve un ascenso en el que actualmente soy supervisor técnico, y ahorita yo me encargo de ubicación de puntos, de carpetas de investigación, principalmente de agentes de la Fiscalía General de la República, de todos los estados del país, que es algo muy interesante. Y al leer que el contenido, pues ya te imaginas, me tocó un caso en Sinaloa ya se imaginarán de qué. Entonces nosotros tenemos que ver si cae en un núcleo agrario que esté certificado, y en dado caso de que no, pues nosotros damos la respuesta. También soy como multiusos porque también estoy en la parte de la actualización del mosaico histórico de los núcleos agrarios que no están certificados en el país. Actualmente estamos trabajando en el estado de Chiapas, y a futuro, y primero Dios, vamos a trabajar todo el país, porque hay estados que no tienen a veces ni ningún registro, y es lo que nos interesa ahorita terminar. También estuve cubriendo a un compañero en la atención al usuario, en ubicación de predios, bajo, entrego expedientes, lleno los formatos, les digo qué requisitos llevar para su ubicación de predio, y es muy interesante. Entonces también hay situaciones, o tuve situaciones complicadas, porque llega gente no de buenas, que sí llega de una mala manera, entonces sí es como que tenemos que aguantar. Ha habido también casos, me tocó presenciar y vivir un caso de un soborno que la verdad es feo, y que la verdad no lo hagan, porque sí es complicado. O sea, tengan paciencia en sus trámites salen, de eso me consta. Y anteriormente también, cuando estuve en la Jefatura de Cartografía y Proceso Fotomecánico, estuvimos actualizando algunas expropiaciones del Tren Maya, porque impactan en algunos núcleos agrarios. Entonces teníamos que hacer nuestro análisis de ver qué es lo que impactaba. Me tocó ver casos donde impactaban en parcelas, tierras de uso común, solares, manzanas enteras. Entonces tienes que ver todo ese análisis, tienes que ver qué tanto impacta, y esto lo hacíamos en AutoCAD, que era algo que yo no sabía usar, pero que me enseñaron algunos amigos y compañeros de donde estaba, y que la verdad lo agradezco mucho. Entonces ahorita es muy, muy bonito estar yo en el área de integración de información catastral, porque también a futuro nos comentaron que vamos a ir al Archivo General Agrario, donde literalmente son todos los planos de los núcleos certificados y no certificados, que datan de los años 1920. Esa es una locura. También tengo acceso a las plataformas del RAN para ver esos planos, para ver el historial de los núcleos agrarios, y es una cosa que la verdad sí está muy, muy potente. Y ahorita en lo de los oficios, es no sé si lo puedo decir aquí, pero lo voy a decir. Tenemos un archivo shape de todos los perímetros, de las perimetrales de los núcleos agrarios certificados, que es casi confidencial. Ese es casi del área de la jefatura donde estoy, y no lo podemos compartir porque es una máquina.
En ese eje también tenemos todo desmenuzado, por así decirlo, tanto tierras de uso común, parcelas, solares, tenemos muchísima información que la verdad sí está muy potente y que tampoco me imaginaba ver. Y puedo decirlo, me preguntan mucho qué es mi carrera en el RAN, yo les explico y puedo casi asegurar que soy el primero y hasta ahorita el único socioterritoriólogo en el Registro Agrario Nacional. Muy orgullosos de ti. Muchas gracias y que a futuro quiero que no solamente ser yo, quiero que demás colegas estén ahí trabajando. ¿Y cómo me va a futuro a 5 años? Quiero concursar y bueno, primero prepararme a hacer una maestría ya en temas agrarios, porque la verdad es que me interesa muchísimo, fue algo que me enamoró este año y también quiero concursar para ganar un lugar de estructura teniendo una jefatura, ya sea la de cartografía y proceso fotomecánico o la de integración de información catastral. Lo vamos a ver, estoy segura de eso. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, vamos a hacer una ronda rapidísima. Necesitamos cerrar con, ¿qué les dirían a esos estudiantes que están buscando una licenciatura? ¿Por qué deberían de estudiar estudios socioterritoriales? ¿Y qué recomendación le darían a nuestros alumnos, alumnas que están ahorita cursando socioterritoriales? Vamos contigo, pero rapidísimo porque tenemos muy poco tiempo ya. ¿Qué le diría a los estudiantes que van ingresando? Que le echen muchas ganas, que disfruten la carrera, ámenla, quiéranla y sobre todo pongan mucha atención a sus clases, porque la verdad que es una muy buena licenciatura y lo vinculo con la pregunta. Es multidisciplinaria y tiene muchos campos de estudio. Como tal, a lo mejor no se va a poder encontrar trabajo específico de socioterritoriales, pero créanme que de las áreas que abarca va a haber mucho trabajo. Eso es importantísimo. Gracias. Pues Soci es una carrera muy buena, muy multidisciplinaria, te puedes empapar de todo, puedes agarrar algo que te guste y explotarlo al máximo, o puedes quedarte haciendo poquito de todo, o sea, ya es tu decisión, pero pues que disfruten mucho la universidad, porque ya después salir al mundo laboral es más fuerte y más pesado, entonces que hagan lo que puedan en la universidad. Yo, para las personas que están buscando una carrera, si te interesan los temas sociales, políticos, cambios de comportamiento, o sea, como todo, si te interesa justo hacer un cambio en la sociedad, creo que es la carrera perfecta para ello, ¿no? Porque al final justamente un cambio no es solamente de una corriente, ¿no? O de un solo lugar, viene de varios, entonces tener una perspectiva tan amplia de varios problemas y poderles dar una sola solución, pero entendiendo todo el contexto, creo que es la mejor oportunidad que puedes tener. Yo cuando entré a esta carrera decía, es que siento que sé de todo, pero no soy experta en nada, y al final ahora que trabajo digo, qué bueno que puedo ser experta en todo y tener esta perspectiva y no tengo que saber solo hacer mapas o saber solo política pública o saber solo estadística. Entonces creo que pues si no has escogido carrera, escoge socioterritoriales. Y si ya estás en socioterritoriales, todo va a dar sentido al final. Todo tiene sentido al final. Gracias. Yo le digo a quienes están buscando carrera que es una gran opción socioterritoriales por muchas cuestiones. Hay trabajo, el campo de aplicación es amplio. También creo que la plantilla académica es excelente. La verdad es que sí, en ese ámbito se compite con las mejores universidades del país, aprovechar eso. Y para quienes ya están en la universidad, pues creo que dos cosas. Una, o sea, aprovechar todas las plataformas que tiene la universidad, porque definitivamente ayudan a formarnos como personas y como profesionistas. Y la otra sería, pues yo creo que el hecho creo que este tipo de espacios son muy valiosos porque tenemos que seguir fortaleciendo la comunidad de socioterritoriólogas, de socioterritoriólogos, porque pues sí, o sea, justo tenemos que hacer frente para abrir espacios en todos los ámbitos. Y pues hacer esa comunidad, ¿no? O sea, la verdad, creo que es muy, muy valioso que lo sigamos creciendo la voz y pues esa bolita de nieve hacerla más fuerte allá afuera. Completamente de acuerdo contigo. Bueno, pues la licenciatura en estudios socioterritoriales te permite comprender, entender, ¿no? Y trabajar el territorio desde diferentes perspectivas. Creo que es una licenciatura que te abre panorama y que te permite aprender de otras disciplinas. A lo mejor, como decía mi colega Jessica,
Pues sí, puede parecer que aprendemos poquito de todo y no somos expertos en nada, pero el hecho de poder aprender poquito de todo, pues nos va a permitir ver hacia dónde nos vamos a ir. Entonces, como licenciatura les recomiendo mucho estudios socioterritoriales si les interesa principalmente entender qué es lo que pasa en el territorio, cuáles son los fenómenos que ocurren en el territorio, tanto sociales, políticos, económicos, ambientales, y ya en el transcurso de la carrera, no se preocupen, van a entender hacia dónde se van a ir ustedes. Les recomiendo a aquellas personas que están estudiando actualmente la licenciatura, pues que aprovechen todo lo que puedan las clases, pregunten mucho, participen, hagan ese intercambio de ideas con sus compañeros. Me da muchísimo gusto que ahora las generaciones son más amplias, entonces aprovechen todo eso. Gracias. Adelante. Bueno, yo a la gente que le está buscando carrera y que no está terminada de convencer, como dicen mis compañeros, sabes un poquito de todo, no eres experto en nada, creo que eso es perfecto. La verdad es que te da las bases para poder entender, como dije yo hace rato, los idiomas de distintas áreas. Entiendes lo que se refiere el politólogo, entiendes lo que se refiere el gente de medio ambiente, entiende lo que se refiere a la gente de derecho, entonces los planeadores urbanos, los arquitectos. Entonces eso te ayuda por lo menos a tener tu propio criterio y poder ver el big picture de las cosas, ¿no? Eso es como lo que yo podría aportar a los que buscan una carrera. Y para la gente que ya está dentro, como dicen ya mis compañeros, aprovechen la plantilla docente, es de verdad es increíble. Y otra cosa que les recomiendo a los que ya están adentro es no se casen con las cosas, no, y tampoco se queden con lo que ya tienen. La carrera les enseña un poquito de todo. Si te interesa algo, ve, búscalo, aprende. Te interesa aprender SIX, ve, búscalo, toma una certificación plus para poder tener como mejor conocimiento del tema. Si te interesan los temas del medio ambiente, toma certificaciones, toma diplomados, toma cursos. Incluso la universidad tiene la facilidad de que te los puede facilitar. Entonces, eso está súper cool. Y no te casas con las cosas, como el compañero Martín, él es del bloque de política, él está muy metido en temas políticas y elecciones, y ahora es fan de los temas agrarios y se quiere a los temas agrarios. No se casó con el tema. Yo era fan de los temas energéticos, yo quería dedicarme al medio ambiente, yo me dedico a cosas de tecnología, y la verdad es que lo disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, no te cases con las cosas, disfrútalo. La vida solita se va acomodando, y siempre va a haber gente atrás que te va a echar porras, y pues aunque sea va a pasar tu CV a alguien. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue un placer, fue gozosísimo verles otra vez después de varios años y ver en lo que se han convertido y lo que viene hacia el futuro. Esta es siempre su casa abierta al tiempo, abierta a ustedes. Y por favor, conéctense con nuestros chicos acá abajo, nuestras chicas. Si hay servicio social, prácticas profesionales, aquí está su comunidad, aquí está su familia. Y siempre estamos atrás de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues nos despedimos de nuestros escuchas. Esto fue De Vocación a Futuro con nuestras egresadas y egresados de Estudios Socioterritoriales. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.